Listo, muy buenas tardes a todos. Dimos un tiempo de espera de 5 minuticos, esperando que los demás ingresaran. Y de una vez vamos a dar inicio. Hoy es la segunda sesión, la número 2 de 3, de un repaso, un recorderis de algunos temas de matemáticas, temas que van a ser muy importantes para muchos de los cursos que ustedes han tomado. Hoy los acompaño yo. Mi nombre es Erika Zulay Díaz Rivera. Soy licenciada en Matemáticas y Física. Estoy laborando con la Universidad Nacional Abierta y de Distancia del CEAD de Acacías en la Escuela de Ciencias Básicas, o sea, en la SBTI. Entonces, con mucho gusto en los que los podamos colaborar conmigo, pues ninguno de ustedes tendrá cursos, ¿cierto? Porque tengo los cursos que tengo, pues los tengo del periodo 16-4 y ustedes ya tienen un nuevo ingreso, pero con mucho gusto. En la escuela, pues está la licenciada Cesley, con la que estuvimos trabajando ayer, el licenciado Diego Martínez y yo. Los demás pues son ingenieros y también les pueden colaborar, pero entonces con mucho gusto. Bueno, en esta segunda sesión vamos a trabajar temas de álgebra. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis, vamos a tratar de hacer algunos ejercicios sencillitos y algunos vamos a a retomar algo de los casos de factorización. Todos no los vamos a abordar, pues como los más relevantes, y algunos conceptos básicos de estadística, conceptos muy simples. ¿Listo? Entonces, pues damos inicio. Me confirman, por favor, a través del chat, si están escuchando bien, si se ve la presentación. Listo, muchas gracias Alexandra y Lady. Perfecto. Bueno, listo. Bueno, entonces iniciamos con álgebra. Listo, el álgebra. Entonces, ¿qué es el álgebra? Simplemente es una parte de la matemáticas, o una rama de las matemáticas, en donde no solo empleamos los números, que es lo que se vino trabajando y el repaso que se hizo ayer, que fue con todo lo de los conjuntos numéricos, con solo la parte numérica, ¿cierto? Que es lo que se llama aritmética. Toda la parte numérica junto con todas las operaciones básicas y las otras tres, potenciación, radicación, logaritmación, sino que además de incluir toda la parte de aritmética, pues a esto le vamos a agregar letras. ¿Pero qué significan esas letras? Pues son simplemente otros números, otras cantidades, otros valores que en su momento no sabemos cuáles son, pero que muy seguramente podemos determinar su valor. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente la unión de números y letras. O sea, la parte aritmética con letricas y ya formamos el álgebra. ¿Qué ocurre? También aparecen los signos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos signos? Positivo o negativo que nos va a servir como referencia de las operaciones y como una forma de unir, de conectar un término a otro. Listo. Esas cantidades que no conocemos, las cantidades desconocidas que las representamos con letras, a esas las llamamos variables. ¿Por qué son variables? Su nombre lo dice, porque puede variar, ¿sí? El valor de ellas puede variar. Entonces, las llamamos variables o incógnitas porque no sabemos, o indeterminadas. ¿Listo? Listo. ¿Qué letras usamos? Cualquiera del alfabeto.
que normalmente para álgebra uno usa X, Y, Z, pero ¿qué quiere decir que también podamos usar la A o la B? Claro que sí, todas. Bueno, listo. Entonces, en el álgebra identificamos algo que se llaman las expresiones algebraicas. Una expresión algebraica simplemente es una combinación de números y letras y están formadas por términos. Pero entonces vamos a mirar qué es un término. Un término es como el que aparece acá, ¿sí? Como esta cantidad que aparece aquí, menos 5y a la 3 o y cubo. Dice, entonces, ¿cómo identificamos un término? Tiene 5 elementos para poderlos identificar. El primero es un signo, ese signo puede ser positivo o negativo. En este caso, el nuestro es negativo. Un coeficiente numérico es el número que acompaña a la variable, pero no estoy hablando del exponente, ¿cierto? Sino del número que acompaña a la variable. Ese número es el número 5. Y también tiene una parte literal. Entonces la parte literal viene de letra, o sea, la letra o las letras que tenga el término. En este caso solamente es una letra y es la letra Y. El grado, bueno, mira, aquí aparece lo del grado. Entonces, resulta que en los términos algebraicos, el grado es representado por el exponente. Como el exponente es 3, vamos a decir que este término es de tercer grado. Y una operación interna, que esa operación no necesita llevar el signo, ¿sí? Ver el signo allá de la operación, sino simplemente es lo que hay entre la parte numérica y la parte literal, llamemos así, o dentro de la parte literal nomás. Es la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que en medio perdón, aquí a buscar la función. Bueno, aquí está. Quiere decir que en medio del 5 y de la Y, ¿sí? Aquí, aunque no se ve, ahí debe haber un por. No es necesario escribirlo, pero entre la parte numérica y la parte literal hay una multiplicación. Y las únicas formas de que la operación sea interna puede ser multiplicación o división. ¿Cuándo sería la división? En caso de que tuviéramos esto. Si tenemos esto, ahí no habría división. Tiene que haber una letra en el denominador para poder hablar de división. Este es un número, un quinto, es una fracción, ¿sí? Y ese quinto, ¿qué operación interna tiene junto a, como está al lado de la y a la 3, qué operación tiene? ¿Alguien se arriesga a responderme? Multiplicación. Multiplicación, sí, señora, claro, correcto. De una vez le respondo aquí a Alexandra. Es importante, sí, es importante que estén en las 3 sesiones porque es un repaso y todos los días se hace un repaso diferente. Ayer trabajaron toda la parte numérica, todo lo que tenía que ver con conjuntos numéricos y las operaciones básicas, casi que fueron las operaciones básicas. Se trabajaron con hasta los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los números reales. Entonces ya hoy continuamos. Sí, pues lo ideal es que aprovechen estos espacios que la universidad les brinda y que pues realmente es para ustedes, ¿no? Recordemos que a veces del colegio traemos algunas dudas y esto no les va a solucionar todo, pero sí les va a hacer un recorderis de pronto para los que llevan varios días sin estudiar o así hayan terminado hace poco, pero son cositas que sí sirven para todos los cursos que van a tomar. Listo, porque en casi todos los programas está incluido algo de matemáticas. Listo, entonces, tenemos las 5 cosas: signo, parte numérica, parte literal, el grado y la operación interna. Muy bien. Listo. Seguimos hablando de expresiones algebraicas. Entonces, las expresiones algebraicas, ¿qué hacen? No solamente es algo que vemos en álgebra, sino nos sirven para
otras cosas, por lo menos son muy básicas para la geometría, mm, para la matemática financiera, donde veamos expresiones o funciones, son algebraicas, ¿sí? Son expresiones algebraicas. Por lo menos, ejemplo, para hallar áreas y volúmenes. Mire, la longitud de la circunferencia, o sea, el perímetro de la circunferencia, dice la longitud es igual a 2pi por r. ¿Qué tenemos? Una combinación entre números y letras, ¿sí? Donde r es el radio de la circunferencia y 2pi es la parte numérica, porque 2 y pi son un número. Pi es un número irracional, 2 es un número natural. Entonces, simplemente el valor de la longitud de la circunferencia depende del radio. Entonces, el radio va variando y de una vez la longitud o aumenta o disminuye, depende del radio, ¿cierto? Bueno, el área de un cuadrado, dice que el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, o sea, L de lado al cuadrado. Ahí está. Entonces, tenemos no tiene coeficiente numérico que visible, podemos decir que es un 1, pero está la parte literal afectada con un exponente, o sea, es de segundo grado. Y el volumen de un cubo que dice que es a la 3, donde A es la arista del cubo, o sea, un bordecito, y como tiene 3, ancho, largo y alto, entonces por eso va al cubo. Listo. Las expresiones algebraicas las podemos clasificar dependiendo de qué, del número de términos que la conforman. Si solamente tenemos un solo término, pues a ese se llama monomio. Entonces, mire lo que viene. El prefijo mono significa uno, ¿sí? Y nomio, término. Entonces, monomio, un solo término. Prefijo bi significa dos y nomio término, entonces dos términos. Ejemplo de esto, A más B. Si ustedes se dan cuenta, mire lo que dice aquí, los términos se separan con el signo más o el signo menos. Entonces, recordemos que las partes de un término, entre esas partes está el signo. Entonces, el signo del término me va a servir para unirlo a otro término, o sea, como una especie de conexión. La multiplicación no conecta, la multiplicación me indica que es una operación interna, o sea, es un solo término, ¿sí? Si yo voy a decir que A, B, ahí hay un binomio, miento, porque en medio de los dos debe haber o un signo más o un signo menos. No, pero es que ahí está una multiplicación, exacto. Esto es un solo término, esto es un monomio. Solamente podemos identificar que es de signo positivo, porque al no tener signo lo tomamos como positivo, pero en medio de las dos letras de A y B no hay un signo más o un signo menos, es un solo término, no están separadas. Listo, entonces el signo más o el signo menos une a un término a otro, ¿cierto? Y, o digamos que lo separa para que no sea un solo término. Listo, tri, el prefijo tri significa tres, ¿cierto? Y nomio, término, entonces tres términos. Y ejemplos de eso, a cuadrado más 2ab, perdón, más ab más b a la 2. Y en realidad, pues casi que a todos los llamamos polinomios, pero específicamente hablamos de poli, que es un prefijo que significa muchos, varios, nomios términos, entonces que tiene muchos términos. Y aquí decimos que son los que tienen de más de 3 términos, ¿sí? Ay, pero es que mira, aquí dice que 3 o más. Realmente todos son polinomios, todos son polinomios. Los llamamos así por identificar que son de 2 o 3 o 4 términos. ¿Listo? Bueno. Dentro de los términos encontramos algo que se llaman los términos semejantes. Entonces, podemos encontrar términos semejantes si tienen la misma parte literal. ¿Qué significa eso? Que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, mire, por lo menos tengo 7m a la 3, un término, o m al cubo, y es semejante con un medio de m a la 3. Entonces, la parte numérica, no nos hablan aquí de la parte numérica, sino simplemente de la parte literal. O sea, este m a la 3 está aquí también, por lo tanto, estos dos términos son semejantes. Cuando hablamos de semejanza, hablamos de que se parece, ¿sí? Tienen cosas en común, pero no son idénticos, ¿no? Entonces, ¿ellos en qué se parecen? Pues en la parte literal, ¿sí? La parte numérica no la hablan. Entonces, cualquiera que yo coloque
simplemente cambiando el signo del término o cambiando la parte numérica, pero dejando la misma parte literal, es un término semejante. Por lo menos yo digo raíz de 2, m al cubo, menos 5, m al cubo. Mire, yo puedo cambiar todo lo que quieran los signos, el número, la parte literal, lo que no puedo cambiar, perdón, la parte numérica, lo que no puedo cambiar es la parte literal, porque eso es lo que le hace parecerse al otro. ¿Y para qué nos sirve esto de esos términos semejantes? Ah, porque entonces esos términos, si son semejantes, si todos están en una misma expresión algebraica, los podemos reducir. ¿Sí? Entonces, miren lo que me dice, para que tenga en cuenta que se pueden reducir teniendo en cuenta la misma parte literal y ¿qué más vamos a tener? Que siempre va a ser una suma algebraica. ¿Pero qué es una suma algebraica? No es porque solo sean términos algebraicos, no, sino porque esto depende de los signos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si tienen el mismo signo, ya ambos sean positivos, bueno, o todos sean positivos o todos sean negativos, entonces signos iguales se suman. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Se va a sumar. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Y si los signos, perdón, si los términos tienen signos diferentes, pues los vamos a restar. ¿Sí? Y en la respuesta siempre, siempre, pero es siempre, vamos a dejar el signo del de mayor valor absoluto. ¿Sí? Porque si nosotros vamos a decir, ay, menos 5 más 3. Uno es positivo, otro negativo, entonces dice que signos diferentes se restan. A 5 le quito 3, quedan 2. Y dejo el signo del mayor. Si miramos, 3 es mucho mayor que el menos 5. Porque en la recta numérica, que eso, ay, quedó derechita esa línea. En la recta numérica, que eso lo repasamos ayer, el número que está a la derecha siempre es mayor que el otro. ¿Y quién está a la derecha? El 3. El 3 es mayor. Pero si no miramos eso, sino el valor absoluto, que dice que es la distancia entre 0 y el número, de 0 a 3 y de 0 a 5. ¿Cuál es el de mayor absoluto? Valor absoluto el 5. Entonces, como el 5 es el de mayor valor absoluto, el signo es negativo, la respuesta negativa. Eso fue repaso de lo que se hizo ayer. Aquí se tiene en cuenta lo mismo. Lo único que tenemos que mirar es que tenga la misma letra o la misma parte literal. Entonces, por lo menos me dice, miren, 15A más 13A. Ah, pues 28A. ¿Por qué? Porque solo tomamos la parte numérica y como tenían ambos eran positivos, pues sumé 15 más 13, 28. ¿Pero 28 qué? Ah, supongamos que esa tala son, a ver, aguacates. Entonces, en una caja hay 15 aguacates, en la otra hay 13 aguacates. En total tenemos 28 aguacates. ¿Sí? Eso es lo que significa. Pero si en una caja tengo 3 manzanas, yo no puedo decir que voy a tener 15 aguacates más 3 manzanas, 18, ¿qué? Aguacates manzanas o manzanas aguacates. No, no puedo decir eso, ¿sí? Tengo que decir que tengo las 15 aguacates y las 3 manzanas. ¿Por qué? Porque no son semejantes. No estamos hablando de lo mismo. Bueno, el siguiente, todos son negativos. Pues simplemente tomamos la parte numérica, este término que está aquí, no pareciera que no tuviera parte numérica, pero sí está negativo. Entonces, cuando no es visible tener la parte numérica, lo tomamos como que el número que acompaña ahí es un 1, porque en realidad aquí hay una menos una x cuadrada. ¿Listo? Entonces, menos 1, menos 9, menos 2. Saqué toda la parte numérica acá de estos términos que están acá. Signos iguales se suman, 9 más 1, 10, más 2, 12, y dejo el signo de mayor, que es el menos 9, entonces queda menos 12, pero como no son menos 12 cualquier cosa, sino menos 12 x cuadrado, porque estábamos sumando o estamos reduciendo términos de x cuadrado, la respuesta es x cuadrado. Ahora, por lo menos en este caso, que este negativo, este positivo, este negativo, positivo, negativo, negativo, voy a tener varios, entonces pues yo puedo hacer algo muy sencillito. Unir los que tienen el mismo signo, mire por lo menos. 3AB es positivo con este 2AB que es positivo, entonces mire, 3AB más 2AB, signos iguales se suman, 5AB. Y los otros que no encerré, pero están subrayaditos, todos son
del mismo signo, ambos todos son negativos, menos 5, menos AB, menos 6AB. Signos iguales se suman, entonces voy a sumar. 5, aquí recordemos que hay 1, 5 más 1, 6, más 6, 12. 12 ¿qué? AB y dejo el signo del mayor que es 6, negativo, respuesta negativa. Con esto voy a tener dos términos, solo dos términos, miren. 5AB menos 12AB. Ay, no me deja rayar. Signos contrarios, mira aquí me dice que si son diferentes voy a restar, pues a 12 le quito 5, quedan 7, dejo el signo del mayor mayor valor absoluto, ¿no? Entre 5 y 12 es 12 y es negativo, menos 7AB. Por eso aquí teníamos como respuesta el menos 7AB. Facilito, ¿cierto? Listo, entonces vienen unas preguntitas. A ver, ¿quién me ayuda? Vamos a tener dos ejercicios. El primero es de identificar las partes de los términos. Entonces, el primero dice, 7 décimos de A cuadrado B. ¿Qué signo tiene ese término? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ah, bueno, espérese que me da solo para escribir. El signo positivo. Muy bien. Listo. Aunque no le vemos el más ahí, pero tomamos que es positivo. El coeficiente numérico. ¿Dos? ¿El 2? No. Por aquí Perdón, 7 décimos. 7 décimos. 7 décimos. Claro, es el número que acompaña. Muy bien, muchas gracias. Estamos atentos. Súper. Y la parte literal, ¿cuál sería? AB. A, B. Exacto, A y B. Muy bien. Ay, aquí aparece algo que no lo hablé allá. Solamente les hablé del grado. Pero acá aparece algo, dice que grado relativo y el grado absoluto. Ah, bueno, entonces mire, los grados, dependiendo de, son relativos o son absolutos. Entonces, es relativo cuando se hace una comparación. ¿Con quién? Con una de las solas letras. Entonces, miremos, es de acuerdo a cada letra. Entonces, según A está elevado al cuadrado, o sea que es de segundo grado. Y B, al que está elevado A 1. a la 1. No es necesario escribirlo, pero está elevado a la 1. Entonces, relativamente, A es al cuadrado y B a la 1. Y el grado absoluto me dice que yo debo sumar los exponentes. Si sumo los exponentes, hallo el grado absoluto. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el grado de este término? 3. 2 más 1, 3. O sea que es de tercer grado. Listo. ¿Qué operación hay ahí? La operación interna. Multiplicación. Multiplicación, claro, entre 7 décimos y A cuadrado B hay una multiplicación. Ay, aquí ya estaba. Lo recorté mal porque abajo también me quedó bueno. El siguiente, menos 8m cuadrado n a la 5. Negativo. Signo es negativo, muy bien. El coeficiente numérico, 8. 8, muy bien. La parte literal, MN. M y N. Entonces, relativamente o con respecto a cada letra, M es de 2 grado y N N a de la 5. 5 grados. 5. ¿Y el grado absoluto cuál sería? 7. 7. Súper, muy bien, muy bien. La operación interna pues es la multiplicación. Listo, el siguiente, el del ejercicio número 2 dice, clasifica estas expresiones algebraicas. Recuerde que para clasificarlas tenía que ser, ¿de acuerdo a qué? A los términos. A la Dos cantidad de términos. Este tiene 2, ¿cómo se llama? Monomio. Mono es un prefijo que significa 1. Nomio. Bi, que significa 2. Nomio. Listo, el siguiente. Trinomio. Tri de 3, ajá. Y el último. Polinomio. Uy, sí, muy bien, polinomio, listo. Ahora, me piden resolver esto, o sea, reducir estas expresiones que hay aquí. La primera expresión dice 10A más 16A. 26A.
Sí, señora. Positivo. Como todos son semejantes, pues sumamos o restamos, hacemos la suma algebraica, ¿no? En este caso, suma porque ambos eran positivos, ambos tenían el mismo signo. La siguiente. Menos 21x cuadrado menos 9x cuadrado. Menos 30x a la 2. Menos 30x a la 2 o 30x cuadrados. Muy bien, súper. Listo, signos iguales se suman. 21 más 9, 30. Dejamos el signo del mayor que es 29. Y la misma variable, x cuadrado. Listo, y el siguiente. 5AB. ¿Sí estás de 5AB. acuerdo? 5AB. Miremos a ver, recordemos, signos iguales se suman. 7 más 3. 10, 15. ¿cierto? 10. Y le restamos, el otro es negativo, entonces 10 menos 5, 5. Muy bien. ¿5 qué? 5AB. Súper. Uy, no, eso nos fue súper bien. Qué gente tan atenta. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa se puede trabajar con las expresiones algebraicas? Hallarles el valor numérico. Entonces, ¿qué significa hallar el valor numérico? Es identificar cuáles son los valores de cada una de las variables y resolver las operaciones que indique la expresión. Entonces dice, mire, dada la expresión 5AB menos 8A más 6B menos 3A cuadrado, o sea, un polinomio de 4 términos, halle el valor numérico, pero ¿cómo voy a hallar el valor numérico si no sé cuánto vale cada una de las letras? Entonces, por lo general, cuando nos toca hacer esto, nos dan el valor, ¿sí? Entonces me dicen, tienes esa expresión algebraica solo tiene parte literal, A y B, no tiene más. ¿Y qué me dice? Que le van a dar un valor a A, que el valor de A es 2 y el valor de B es menos 1. Esto es, arbitrariamente se tomaron esos valores, pero nosotros podemos tomar cualquier valor. Cuando estamos trabajando con la otra partecita, bueno, digamos que con funciones, allá los valores también son arbitrarios, pero pues eso sí los escogemos nosotros, o a menos que el ejercicio nos diga. Reemplazamos los valores y ya en una expresión resolvemos las operaciones. Entonces, para hallar ese valor numérico, pues solamente reemplazamos. Entonces, ¿qué dice? La expresión es 5AB menos 8A más 6B menos 3A cuadrado. ¿Qué voy a hacer acá? Fácil, voy a reemplazar los valores. Entonces, ya esas letras ya no van a aparecer más, sino es el valor, el número que se dio el valor. Entonces, mire, yo utilicé paréntesis para indicar que entre el 5 y lo que era la A, bueno, lo que representa la A y lo que representa la B, eso no es una operación interna ahí entre ellos, que es la multiplicación, por eso yo coloco paréntesis para indicar lo de la multiplicación. ¿Listo? En el siguiente término dice 8A, o sea, 8, abro paréntesis 2, o sea, 8 por 2. En el tercero, 6B, entonces 6, ¿por quién? Por menos 1. Y en la última dice 3A al cuadrado, entonces paréntesis, el A ya no es A, sino es 2 al cuadrado. Bueno, entonces, como ya no nos quedó ninguna letra, ya esto se convirtió en un polinomio aritmético y eso sí lo sabemos resolver. Claro que sí. Además, el día de ayer se hizo un repaso de eso. Listo. ¿Cómo vamos a solucionar? Teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones. Entonces, yo primero que tengo que hacer, identificar cuáles son la jerarquía o cuáles son las operaciones que tenemos ahí. Venga, yo no lo había hecho. Bueno, entonces listo, mire, identifiquemos. Aquí en esto hay multiplicación. Aquí vuelve a haber multiplicación, aquí hay multiplicación, aquí, pero mira, aquí hay potenciación, entonces potenciación. Eso lo vieron ayer en el repaso, ¿no? La jerarquía de operadores. Y aparecen la suma y la resta. Entonces, en este orden los voy a resolver, porque recuerde que siempre es potencias, potenciación, radicación y logaritmación. En ese orden se van a resolver si están las tres. Si están una sola, pues ya se sabe cuál de ellas es. Y luego viene multiplicación y división y en último lugar la suma y la resta. Listo. Entonces, según la jerarquía, lo primero que resuelvo es la potenciación. Por eso aquí
quedó 2 elevado a la 2 es 4, lo demás quedó idéntico como estaba. Listo, se hizo la potenciación. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Las multiplicaciones, por eso aquí se multiplica. Bueno, recordemos que si como son números enteros, se multiplican primero los signos. Más, por menos, menos. Por eso aquí negativo. 5 por 2, 10. Por 1, 10. Ahora, el siguiente, menos 8 por 2, más por menos, menos. 8 por 2, 16. 6 por menos 1, más por menos, menos. 6 por 1, 6. Y menos 3 por 4, entonces daría menos por más, menos. 3 por 4, 12. Me quedó una expresión sencillita, unos positivos, otros negativos, solamente aritmética la expresión. Entonces, como todos tienen el mismo signo, pues lo voy a sumar. 10 más 16, 26, más 6, 32, más 12, 44 y dejo el signo del número mayor, que es negativo, respuesta negativa. Sencillito, ¿cierto? O sea, es lo mismo que se trabajó ayer, pero aquí ya venimos de una expresión algebraica. Listo. ¿Qué más podemos hacer nosotros con esas expresiones algebraicas o con esos polinomios? Pues operarlos. ¿Cuáles son las operaciones? Las mismas operaciones que se trabajaron con la parte aritmética también se puede aquí. Suma, resta, multiplicación, división, potencias, raíces, claro que sí. O solamente vamos a abordar las operaciones, las cuatro operaciones, bueno, 3 operaciones no más de las 4 básicas. Vamos a trabajar con sumas, restas y multiplicación. Entonces, para la suma y la resta, lo único que debo tener en cuenta son los signos algebraicos. Y, perdón, los signos de cada término algebraico. Entonces, hacemos una suma algebraica. Pero, como aquí está, si ustedes se dan cuenta, hay 3 polinomios, miren. 1, 2, 3. Unos hay que sumarlos y otro hay que restarlos, respetando la jerarquía de operadores, pues primero la suma, luego la resta, pero nosotros la podemos hacer al mismo nivel, ¿sí? Lo primero que se hace es destruir los paréntesis, quitar esos paréntesis para que ya no limite más y ya queda una sola expresión. Cuando yo hago eso, ya he hecho la suma, ¿sí? Entonces sumé a 3 a cuadrado menos a más un cuarto, lo sumé con a cuadrado menos b cuadrado más 3 y a esa suma le resté a menos b cuadrado. ¿Ya? Y al quitar los paréntesis ya quedó una sola expresión. ¿Qué ocurre? Este signo que está por fuera tiene que ver mucho con los signos de lo que está dentro. Debe multiplicarse para poder eliminar. Pero entonces si multiplicamos por un signo positivo, mire lo que ocurre. A al cuadrado es positivo y lo multiplico por positivo y queda positivo. B al cuadrado es negativo, si lo multiplico por un positivo me va a quedar negativo. ¿Sí? Y el 3 es positivo y va a quedar positivo. Cosa diferente pasa cuando fuera del paréntesis lo que hay es un menos, porque el menos sí va a cambiar todo. Mire cómo es la expresión a menos b cuadrado. Mire cómo quedó menos a más b cuadrado. Lo que era positivo quedó negativo y lo que era negativo positivo. ¿Sí? Entonces ahí sí cambia. Miremos la ley de los signos. Menos por más menos y menos por menos más. Mire, ahí está. Listo. Después de tener una sola expresión, ya no va a ser como antes era un trinomio más otro trinomio menos un binomio. Ahora ya son 3, 6, 8 términos. Es un polinomio de 8 términos. Están unidos a través de los signos más o menos. Listo. Después de tener eso, pues voy a reducir. Ya hice la suma. Ahora voy a utilizar el concepto de términos semejantes para dejar esa expresión más cortica. ¿Y qué empiezo a hacer? Mira, aquí yo le eché color. Los que tienen a cuadrado, todos son semejantes. El a solita es semejante con otro a solita. Este término que no tiene ninguna variable se llama término independiente. ¿Sí? Y ese es semejante con cualquier otro que sea término independiente. Aquí está. ¿Quién me quedaría? El b cuadrado, ¿cierto? Que aquí hay otro b cuadrado y listo. Todos los emparejé. ¿Con quién? Con su semejante. Listo. Vamos a realizar las operaciones. Entonces, como ya sabemos que 3 a cuadrado le puedo restar a cuadrado, entonces miremos. Entonces, a 3 le voy a restar 1. Signos contrarios se restan
y que a 3 le quito 1, quedan 2 y a cuadrado. Por lo menos 1/4 más 3. Fácil, conviértalo también en fracción y recordemos, ayer se hizo el recorderis. ¿Cómo nos quedaría? Entonces 4 por 3, 12 más 1, 13 cuartos. Listo. En la siguiente, los términos semejantes, ambos tienen el mismo signo. Entonces, signos iguales se suman. 1 más 1, 2, menos 2, ¿cierto? Menos 2a. Y b cuadrado menos b cuadrado. Signos contrarios se restan. A b cuadrado le quito un b cuadrado, pues va a quedar 0. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? 2 al cuadrado menos 2a más 13 cuartos. Y listo. Hecha la suma simplemente digamos que es unir dos polinomios. Esa es la suma. La resta, bueno, es unir vuelvo acá, es unir el polinomio que se está sumando, todo esto se está sumando, con el opuesto del sustraendo. Acuérdense. Minuendo, porque es el que vamos a disminuir. Sustraendo, porque es el que va a sustraer. Y de él siempre se le acomoda el signo menos. O sea, se le cambia el signo, el 3 es positivo, vuelve negativo. Y la respuesta es la diferencia. Lo que le hace falta al sustraendo para llegar a ser el minuendo, o lo que le sobra al minuendo con respecto al sustraendo. Listo. Ahí está. Ahora, operación multiplicación. Entonces, para poder multiplicar vamos a tener en cuenta 3 cositas. Yo lo llamo el 1, 2, 3. ¿Sí? El 1, 2, 3. Lo primero son los signos. Segundo, propiedades de la potenciación. Aquí sí se va a utilizar propiedades de la potenciación. Sobre todo este que dice que el producto de potencias de igual base. Entonces, mire, tenemos una potencia a elevado a la m y otra potencia a elevado a la n. Se multiplican. Para no ponerme a hacer la operación tan grande o como ayuda o todo lo que queramos, aplicamos la propiedad que dice que si las bases son iguales, lo único que y estamos multiplicando, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es dejar la misma base y sumar los exponentes. Es sencillito. Bueno, entonces ahí estaría. Ley de los signos. Vamos a multiplicar la parte numérica, si se multiplica, venga, la saco acá. Entonces, primero los signos. Segundo, la parte numérica. Y en tercer lugar, la parte literal. O sea, todo lo de las letricas. ¿Sí? Bueno, aquí nos recuerdan que si las expresiones algebraicas tienen más de 2 términos, pues nos toca aplicar la propiedad distributiva. Ya ahorita vamos a ver. Entonces, mire, por lo menos está menos 3 factor de 5x más 3y. Entonces, ¿qué tenemos? Una sola expresión algebraica, porque en medio de este término y este que está dentro de paréntesis, ¿sí? Nos indica que es eso. Este término lo vamos a distribuir. ¿Cómo se distribuye? Pues multiplicando por todos y cada uno de los términos que estén dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, este por este por este. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero los signos. Entonces, menos por más, menos, ¿cierto? Bueno, espérense que aquí está. Bueno, distribuye nomás. Este por el primero y este por el segundo con signos y todo. Este más que estaba acá lo dejó ahí en medio. ¿Listo? Ahora sí, se van a multiplicar cada uno de esos monomios que aparecen allá. ¿Ya? Entonces, la primera, más por menos, menos, 3 por 5, 15 y x por x, x cuadrado. ¿Por qué? Porque la propiedad dijo que si tengo potencias, de igual base, dejo la misma base y sumamos los exponentes. 1 más 1 es 2, o sea que nos queda x cuadrado. Listo. Y la siguiente, entonces primero los signos, más por menos, menos, por más, menos, 7 por 3, 21 y x por y, xy. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo no pude aplicar esta propiedad porque dice que las bases, ¿cómo deben ser? Iguales.
Y como aquí solo hay X y aquí XY, pues no tenemos bases iguales. No, las bases es el término, como se le dice al número que tiene exponente, ¿cierto? No al exponente, sino al número que tiene un exponente. Listo. Ajá, unas operaciones, mire, unas multiplicaciones. En la primera, se aplica la propiedad distributiva. ¿Cuál será la respuesta? Entonces, lo primero que hacemos es multiplicar los signos. Acuérdense el 1, 2, 3. Más por menos, menos. Luego la parte numérica, 8 por 3. Y luego la parte literal, X por X. Dejo la misma base y sumo los exponentes. ¿Listo? Con la siguiente, aplicamos la distributiva. Entonces, más por menos, menos. 8 por 6, 48. Y X por Y, XY. No puedo reducir más porque X es diferente de Y. ¿Listo? El siguiente, ¿cuánto les da el siguiente? Bueno, ya les ayudé con el primero. ¿Cuánto les da el segundo? No dije nadie. Ay, Dios, bueno. Apliquemos la distributiva. Perdón. Este por este. Entonces, 2 por 10. Bueno, los signos iguales, más por más da más, ¿no? Sí, 2 por 10, 20. A por A a la 2, B. Con B no podemos hacer más nada. Luego, 14. ajá, por el siguiente. 14 AB. Ajá, más por más, 2 por 7, 14 y A por B, AB. Y con el último, 2 ¿con AC. qué signo uno con nosotros? positivo. Ajá, positivo, más por más. Entonces, 2 por 1, 2. A por C, pues AC. Muy bien, súper. Aquí está la respuesta. Listo. La siguiente, ¿qué dice? Dos monomios no más. No les coloqué paréntesis. Mire, menos 11A por, coloqué un puntito, 2AC. Menos 22 a Menos la 2. 22 a la 12. Ah, 22 negativo, muy bien. 11 por 2, 22. ¿AC? Al cuadrado. A la 2. Ajá, A por A la 2. Ahí sí aplico la propiedad y lo multiplico con C. Muy bien. La siguiente. 80XY. 80. Perfecto. Y la siguiente. J por 2K por menos 10A. Primero los signos, más, este es positivo, este es negativo, más por menos, menos. Listo, las ayudé con el signo. La parte numérica. Oh, bueno. 11 por 2, 220. 22 por 10, 220. Muy bien. Ahora la parte 120 numérica. JKA. Ajá. J, K, A. Normalmente, uno dice, bueno, en orden alfabético, ¿no? A, J, K. Pero tenerlo JK no va a cambiar en nada, ¿cierto? Porque como es una multiplicación, la multiplicación es conmutativa. Listo, ahí está. Ahora sí, ya no repasemos más operaciones, ya sabemos mucho. No, mentira, ya repasamos esto. Entonces, miremos a ver, factorización. Entonces, lo primero, nosotros venimos viendo factorización desde primaria, pero como solamente álgebra la vemos en octavo, pues por eso hablamos de factorización en grado octavo, pero ya de factorización de expresiones algebraicas. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es factorizar? Pues fácil, es expresar como una multiplicación. Cualquier número que nos den,
expresarlo como una multiplicación. Como aquí son términos, pues entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces, por lo menos, para factorizar el número 6, entonces podemos decir que 6 es lo mismo que tener 1 por 6, ya quedó factorizado. Ah, pero yo también puedo decir que 6 es lo mismo que 2 por 3, claro que sí. No hay más multiplicaciones que me den 6, por lo tanto, yo puedo factorizarlo de dos formas, en dos factores, ¿no? El 6 sería 1 por 6 y 2 por 3. Ah, pero es que también puedo decir que 6 por 1, sí, pero como es, ya sabemos que la multiplicación es conmutativa, con que se nombre una, ya entendemos que el 6 por 1 también da 6. Listo. Eso es factorizar, expresar como una multiplicación, no más. Pero entonces, mire, cuando me dicen factorizar, es lo mismo que descomponer un número en factores primos. Esto sí lo veníamos trabajando desde primaria. Por lo menos factorizar en factores primos el número 24. O sea, aquí ya no me están diciendo solo en dos factores, sino exclusivamente los factores deben cumplir una condición, que sean números primos. Recordamos ayer, se vieron lo de los números primos. Listo. ¿Cómo podemos factorizar ese número 24? A ver. Miremos a ver. Entonces, el 24. Trazamos una línea vertical y en la parte derecha vamos colocando cuál número me sirve para dividir. Entonces, 24 dividido en 2, 12. ¿Por qué lo dividí en 2? Porque 24 es un número par. Y el número 2 es el número primo, el menor de los números primos y es el único par. Listo. El 12 sigue siendo un número par, pues lo divido otra vez en 2. 12 por 2, les digo 12 dividido en 2, 6. 6 sigue siendo un número par, pues le vuelvo a sacar mitad y la mitad de 6, 3. 3 ya no es un número par, no puedo seguir sacando mitad. Entonces el siguiente número primo es 3. Y 3 es múltiplo de 3, por lo tanto lo divido. A 3 lo divido en 3 y me da 1. Y listo. Ya hice la descomposición del 24 en números primos. Yo había podido decir que 24 es 12 por 2 o 24 por 1, pero no como la indicación que me dieron. Dice que todos los factores, o sea, cada uno de los términos, debe ser un número primo. Entonces, por eso, aquí, de esta manera quedaría así. Entonces, 24 es lo mismo que tener 2 por 2 por 2 por 3. Aplicando, reduciendo esta expresión, entonces la multiplicación de factores iguales, pues se puede abreviar por medio de la potenciación. Por eso queda 2 elevado a la 3, o sea, el 2 se multiplica 3 veces por 3. Listo. En conclusión, para factorizar un número o descomponerlo, pues simplemente se hace unas divisiones sucesivas entre divisores primos hasta obtener un 1 como cociente. Y para realizar las divisiones se utiliza la recta, una barra vertical, a la derecha escriben los divisores y a la izquierda los cocientes, lo que nos va a sobrar. Listo. Si ya tenemos claro qué es factorizar, pues ahora vamos a factorizar, pero polinomios. Eso era la descomposición o factorización de números. Y fueron números naturales los que usamos, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa con los polinomios? Entonces, para los polinomios, pues nos tocaría entonces empezar a mirar unas formas de cómo factorizarlo, porque todos no los podemos factorizar de la misma manera. Entonces, mire, por lo menos para factorizar un polinomio y hallar las raíces, o sea, cuál es la solución, el valor de la variable, entonces, lo primero es que se puede hacer a través de factor común. Si no, ¿cómo se hace un factor común? Pues simplemente es un término, debemos encontrar un término que sea común para todos los términos de ese polinomio, ¿no? Si no se puede con eso, pues se verifica que tenga factor común, pero por grupos, o sea, no todo el polinomio, sino una parte del polinomio tiene un factor común, el otro otra, y al final nos debe quedar un factor común para todos, para poder aplicar este. ¿Y cómo sé yo eso? Ah, pues porque son 4 o 6 términos. Ahí viene la clave. O también puedo decir, hace una diferencia de cuadrados. Pero ¿cómo sé que una diferencia de cuadrados? Ah, porque es un binomio. Ah, y los términos están separados con un signo menos, diferencia, y esos dos términos son cuadrados. O se puede comprobar que sea un trinomio cuadrado perfecto o cualquiera de los otros dos trinomios que tienen otras formas. O mirar si es una diferencia de cubos. Bueno, vamos a repasar algunas de esas formas de poder factorizar un polinomio o lo que llamamos los casos de factorización. El primero, como hablamos allá, es el factor común.
Entonces, ¿a quién se le puede aplicar? A cualquier polinomio, ¿cierto? Pues como mínimo debe tener dos términos. Porque ¿qué vamos a sacar en común en un solo término? Yo digo, ay, yo tengo común mis manos. Pero común con quién? No, no estoy mirándome yo sola. No, ahí no hay nada, no puedo sacar nada en común porque tengo que compararme con otro. Entonces, dos términos se pueden comparar para decir si tienen algo en común o no. Por eso lo mínimo es binomios. Listo, ya les dije que a monomios no. Dice, este es el primer caso de factorización, entonces casi siempre no. Lo primero que uno piensa es, ay, a ver si tiene factor común. Bueno, y dice, el factor común es aquello que se encuentra multiplicando en cada uno de los términos, ¿sí? Y este puede ser una letra o varias letras o puede ser la parte numérica. También puede ser el signo, ¿cierto? Bueno, y dice, o también puede ser una expresión completa, encerrada entre paréntesis, o combinaciones de todo lo anterior. Pueden ser signos, números, letras, ¿sí? Bueno, entonces mire por lo menos. Vamos bueno, para poder hablar de factorización, entonces voy a recordar algo que se llama el máximo común divisor, ¿sí? ¿Por qué voy a hablar de este? Porque cuando yo voy a sacar el factor común entre la parte numérica, pues me toca recordar esto. Y este es un tema que creo que se trabajó ayer, ¿sí? Entonces vamos a recordarlo. Dice que el máximo común divisor pues, es el divisor de mayor valor que tengan dos o más términos. Entonces el ejemplo, entre 24 y 12 voy a sacar aquí, voy a hacerlo de esta manera. Bueno, aquí está aplicado de esta manera, ya ahorita les hablo de la otra. Entonces, el factor común entre 24 y 18, entonces está la descomposición en factores primos del 24, la descomposición en factores primos del 18, que ya fueron hechas. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Miremos a ver, este 2 es común con este. O sea que el 2 es un factor común. Este 2 no tiene más con quién ser común con el otro, este tampoco, pero este 3 sí, o sea, este 3 con este 3. Y este quedó solito porque no hay con quién. Entonces decimos que el 2 y el 3 son factores comunes, pero dice que debe ser el máximo, pues entonces multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Listo? Bueno, y luego miramos la parte de las letras, la parte numérica. ¿Qué tiene repetido? Ay, mire, este es XY, perdón, y este es XZ. La X está en ambos, por lo tanto, la X también es un común. Por lo tanto, el factor común entre ellos dos es el número 6 y la letra X. Listo. Ahora sí, voy a expresar todo esto que está aquí como una multiplicación. Entonces, mire, 24XY menos 18XZ, voy a expresar el 24 como esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, mire, yo digo, el 24XY es lo mismo que tener 6X, ya sé que es común. Entonces, ¿por cuánto multiplico al 6 para que me dé 24? Difícil, fácil. Si me queda difícil por multiplicación, lo hago por división. Mire, 24XY dividido en 6X. 24 dividido en 6 me da 4. X con X se va, ¿quién queda? Y. Si yo a 6Y lo multiplico por, perdón, a 6X lo multiplico por 4Y, me da 24. Entonces yo puedo decir que 6X es factor común de ¿quién? ¿Por cuánto multiplico el 6? X para que me dé 24XY, pues por 4Y. Y luego, menos 18XZ, utilizando la expresión 6X, ¿por cuánto sería? Entonces, mire, me debe dar negativo, por lo tanto, el otro término debe ser negativo. ¿Por cuánto multiplico el 6 para que me dé 18? Ah, pues fácil, pues a 18 lo divido en 6 y me da 3. Y si aquí está X, aquí también no necesitamos la X, solo nos hace falta la Z. Por lo tanto, yo puedo decir que aquí va menos 3Z. Y listo, quedó factorizado. Eso es lo que aparece acá. Sencillito, ¿cierto? Entonces, mire, se los mostré de varias formas, por división y por multiplicación. Listo, miremos a ver.
Me piden hallar el máximo factor común o bueno, el factor común entre esta expresión algebraica. Entonces, mira, aparece el 128, el 76. Mire, tenemos en común, aquí hay un 2, aquí también, aquí hay un 2, aquí también, por lo tanto, esos son, porque mire, estos no tendríamos con quién encontrar algo en común. Yo les iba a explicar allá atrás. Otra forma, a veces con esto nos podemos demorar si el número es grande o algo. Entonces, si trabajamos con descomposición de factores primos simultánea, facilito podemos hallar. Muy fácil, miremos a ver. Ambos son pares, dividido en 2. Mitad de 128, mitad de 76, listo. Como ambos siguen siendo, bueno, este me sirvió para los dos, lo voy a encerrar, ahorita les digo por qué. Vuelvo a dividir en 2 porque 64 tiene mitad, 38 también, o sea que este 2 me va a servir para los dos. La mitad de 64 es 32 y la mitad de 38, 19. Por eso, como ambos me los pude dividir en 2, por eso lo encierro. 32 tiene mitad, pues sigo sacando mitad. La mitad de 32 dice 19 no tiene mitad, por lo tanto lo bajo. Este 2 ya no lo encierro porque no me sirvió para dividirlos a los dos. 16 tiene mitad, pues le vuelvo a sacar mitad y bajo el 19. 8 tiene mitad, pues claro, y bajo el 19. 4 tiene mitad, bajo el 19. 2 tienen mitad, una, bajo el 19. Y 19 dividido en 19. Bueno, listo, ya todo me quedó en 1. ¿Quiénes fueron los comunes? Pues este 2 y este 2. Pero para que sea el máximo, pues lo multiplico los dos. 2 por 2, 4. Era lo que tenía acá. Entonces, mire, otra forma de hacer esa descomposición, ¿sí? Y encontrar el máximo común múltiplo, el máximo común divisor entre esos dos términos, la parte literal de los términos. Listo. Entonces ya sabemos que es 4. Ahora miremos las letras. Mire, aquí aparece X y aquí también X. Listo. Ay, pero aquí está X a la 6 y X a la 5. No habíamos tenido un ejercicio como eso. Entonces, fácil. Si tienen exponentes y es el mismo exponente, pues ese se deja. Y si tienen exponentes diferentes, pues escogemos el de menor exponente, ¿sí? Y entre 6 y 5, 5 es menor, por lo tanto, X a la 5 es el exponente. Bueno, no se les olvide llenar la asistencia al evento. Igual lo pueden hacer en el transcurso para que no se les vaya a olvidar. Ya en el chat se les ha compartido el link de asistencia para que por favor lo registren. Listo, ahora sí, ya sé que el factor común tiene una parte numérica que es el 4 y una parte literal que es X a la 5. Y voy a expresar todo esto que está aquí como un factor entre esto y lo que nos da allá. Entonces, listo. 24, bueno, aquí hay un errorcito, aquí es menos. 28, 128x a la 6 menos 76x a la 5y es lo mismo que tener 4x a la 5, que es el factor común. ¿De dónde apareció ese 32? Fácil, mire, para no demorarnos tanto, por división. ¿Divido en quién? En el factor común. 128 dividido en 4 me da 32. Y x a la 6 dividido en x a la 5, pues entonces los exponentes se restan. A 6 le quito 5, queda x a la 1. Por eso aquí nos da 32x. La siguiente, menos 76x a la 5y dividido en 4x a la 5. Entonces, más por menos, menos. Por eso aquí nos da negativo. Y ahí había un errorcito. 76 dividido en 4, eso nos da 19. Y x a la 5 con x a la 5, pues se cancelaría. ¿Qué nos quedaría? Y. Por eso nos da menos 19y. Y quedó expresado como una multiplicación. Mire, eso es factorizar. Ya no son, mire, teníamos digamos que una resta, una sustracción, dos términos. Aquí nos quedan igual dos términos, pero expresados como una multiplicación es lo máximo que se puede hacer. El siguiente caso se llama factor común por agrupación de términos, o sea, vamos a hallar factor común por pedacitos, ¿sí? No hay problema, Leila. Bien, de igual, bienvenida. El factor común por agrupación se puede aplicar en polinomios que tienen mínimo 4 términos. No se puede en uno de 2 ni de 3, no, mínimo 4. ¿Por qué? Porque nos toca, aquí es aplicar doble, en forma doble o dos veces el factor común. Listo.
Entonces, miremos a ver. Tenemos esta expresión AM más BM más A al cuadrado más AB. Todos los términos no tienen nada en común porque mire, A está en el primero, el tercero y el cuarto término. B está en el primero y en el cuarto. Pero y M en los dos primeros. O sea, no hay una sola letra que tengamos que esté en todos. Por eso no tienen entonces nada en común. Pero si los agrupo, quizás sí. Entonces, mire, por lo menos aquí agrupé los dos primeros y los dos últimos. Hay una ventaja con esto, que este tiene dos formas de resolverlo, ¿sí? Yo puedo agrupar los dos primeros y los dos últimos, o yo podía haber agrupado el primero y el tercero y el segundo y el cuarto. El primero y el tercero tienen la A en común y el segundo y el cuarto tienen la B, ¿sí? Bueno, listo. En este caso solo escogí los dos primeros y los dos últimos. Bueno, y empiezo a sacar factor común por esos grupitos. O sea, ¿qué tienen en común en el primer término? ¿Qué tienen en común? Bueno, pues la M. M está en ambos términos, entonces decimos que M es factor común ¿de quién? ¿Por cuánto multiplico a M para que me dé a M? Pues por A. ¿Por cuánto multiplico a BM para que por M para que me dé BM? Pues por B. Por lo tanto, el factor común entre el primer término, los que están en el primer término es la M, y quedaría factorizado M factor de A más B. Ahora vamos con el segundo término. Encontré que ambos tienen en común la A, entonces A es el factor común. ¿Por cuánto multiplico A para que me dé A cuadrado? Pues por otra A. Más, ¿por cuánto multiplico A para que me dé A B? Pues por B. Y listo. Hasta el momento, mire, iban 4 términos, ¿cierto? Pero los reagrupé de A2 y ahora que tengo un término más otro término. Ya vamos en 2. Y continúo. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta en los dos factores, en los dos términos que hallamos, encontramos dos términos en común. ¿Quién? Todo lo que está en el paréntesis es común, miren. ¿Listo? Entonces ahí está el factor común A más B, están ambos. ¿Por cuánto multiplico A más B para que me dé M factor de A más B? Miren, entonces normalmente nosotros, ¿qué hacemos eso? M factor de A más B dividido en A más B. Con este si dividimos nos da 1, ¿cierto? Entonces normalmente uno dice, se cancela. ¿Quién queda? La M. Por eso va M acá. Más A. Entonces realmente casi siempre en esta parte ya está hecho todo. Como nos tenemos algo en común, entonces simplemente agregamos lo que está por fuera de los paréntesis y ya. Y ese es el factor común por agrupación de términos. Listo, este otro ejercicio. ¿Cuál será el resultado de factorizar esto? ¿Ya? Entonces, miremos a ver. Aquí están como diferentes, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar grupos que contengan factor común, algo en común, ¿sí? Entonces, ¿a quién vamos a tomar? Mire, por lo menos los dos primeros tienen en común la A y entre 6 y 3 también tienen algo en común. Y los dos segundos o los dos últimos tienen en común el signo, tienen en común la letra B y vamos a mirar si entre el 4 y el 2 tendrían algo en común, porque nos toca determinar. Bueno, entonces como ya los tenemos reagrupados, ya formamos los grupos, ahora sí vamos a factorizar. Entonces entre 6 y 3, miremos a ver, mitad 3 y bajo el 3, tercera de 3, 1, listo. ¿Quién es? ¿Qué tiene en común el 3? Aparte de la A que está en ambas, una tiene mayor exponente, entonces escogemos la de menor. O sea, el factor común aquí es el 3A. Ahora miremos entre estas, ya sabemos que el signo menos se puede factorizar, ambos lo tienen. Y entre 4 y 2, entonces entre 4 y 2, mitad 2, 1 me sirvió para los dos, mitad 1, el otro no me sirvió, entonces ya sabemos que la parte común es el menos, es el 2 y entre las letras B. Bueno, vamos a ver. ¿Sí ven? En el primero era 3A. ¿Y 3A por cuánto multiplico a 3A? O 6AX dividido en 3A. Y listo, tenemos que es 2X más A. Y en el segundo factorizamos el menos, si ustedes se dan cuenta, y 2B también era un factor común. Por eso queda de esta manera.
Ahora sí, teniendo los dos, si nos damos cuenta, ambos tienen el mismo paréntesis, entonces, ¿qué sería? ¿Cómo se factoriza? Pues el paréntesis, abro el otro paréntesis y ahí sí escribo lo que está por fuera de cada uno de los paréntesis con signo y todo. Y ya, quedó factorizado. Esa es la solución. Siguiente caso. Vamos a ver. Nos queda media horita. Vamos bien. Listo. El siguiente caso es la diferencia de cuadrados. Se llama diferencia de cuadrados perfectos, porque ¿qué tienen? Pues solamente son dos términos. Esos dos términos deben estar separados con un signo menos para poder hablar de una diferencia, ¿sí? Y son cuadrados perfectos porque ambos términos tienen raíz cuadrada. Cuando hablamos de un cuadrado perfecto, estamos hablando de que tiene raíz cuadrada. Listo, miremos a ver. A al cuadrado menos b al cuadrado, entonces tiene dos, mire, tiene dos términos, sí. Tienen un signo menos que los separa, sí. Y ambos tienen raíz cuadrada o están elevados al cuadrado, sí. Entonces sí es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se trabaja? Voy a hacerla acá. La raíz cuadrada de a cuadrado, bueno, voy a escribirla acá. Por la propiedad que hay, es a, ¿cierto? La raíz cuadrada de b al cuadrado, entonces la raíz es cuadrada con el exponente cuadrado, se puede simplificar y quedaría a y b. ¿Cómo se factoriza? En dos factores. En el primer factor se colocan las dos raíces. De Castilla, viajando por entrando de Acapías hacia Chichimene, en el San Fernando, y si no estoy mal, por ahí por el PK 19 hay unas excavaciones sobre el derecho de vía, que al parecer es Ecopetrol. Ya nos enteramos de todo. Mejor no vamos a seguir escuchando. Dumar tenía el micrófono abierto. En el primer factor sería en menos y en el segundo factor son las mismas dos raíces que llamamos, pero aquí sería en más. Entonces, ¿cómo se factoriza? En la primera, o bueno, no importa el orden, en la suma por la diferencia de las dos raíces. Miremos a ver esto. A 4x al cuadrado, entonces fácil. La raíz de 4 pues es 2, ¿cierto? Y la raíz de x cuadrado pues x. La raíz de 25, pues 5. Entonces, ambos son dos términos. Mira, aquí al menos está arriba, pero sí está. Están separados por un signo menos y ambos tienen raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, ¿cómo se factoriza? Pues fácil. La suma de las raíces por la diferencia de las raíces. Entonces, ¿qué son las raíces? Pues 2x y 5. En una se suma, en la otra se resta. Y ya. Listo, vamos a hacer esta otra, otros dos ejercicios. Bueno, entonces la expresión x cuadrado menos 9 son dos términos, están separados por un menos y ambos tienen raíz cuadrada. Mire, la raíz cuadrada de x cuadrado, pues x. La raíz cuadrada de 9, pues 3. ¿Y cómo se factoriza? Pues la suma por la diferencia de las dos raíces, x más 3 por x menos 3. La siguiente, ay, esta se ve difícil porque tiene números racionales en forma de fracción. Fácil, lo mismo, la raíz cuadrada de todo esto, o sea, aquí, ¿qué hacemos? Entonces se saca la raíz cuadrada, miren, de 16 novenos. Podemos separar la raíz de 16 y la raíz de 9. La raíz de 16, 4, la raíz de 9, 3. ¿Por qué? Porque 4 por 4, o sea, el mismo 4 multiplicado dos veces nos da 16 y el 9 multiplicado dos veces nos da 9. Listo. Y de x cuadrado, pues x, aquí está. La raíz cuadrada de un 25avo, pues fácil, la raíz de 1, 1 y la raíz de 25, 5. Eso es una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Cómo lo factorizo? Tomo la primera raíz junto con la segunda, en la primera la sumo, en el segundo factor la resto. Y listo. Súper. Bueno, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, perfecto, perfecto. Vamos bien, vamos bien. ¿Listo? Siguiente caso. Trinomio cuadrado perfecto. Entonces ya no vamos a trabajar con los trinomios. Vamos con los binomios ni con los otros que tienen polinomios, sino solamente con los que tienen tres términos. El primero que vamos a ver es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué significa eso? Que deben haber tres términos y debe cumplir unas condiciones.
¿Cuáles son las condiciones? De que el primero y el último término, aparte de ser positivos, deben ser cuadrados perfectos, ¿sí? O sea, que tengan raíz cuadrada. El primero y el tercero, ¿no? El primero y el último. Y el segundo término, entonces, sería tener una condición. Ese es el único que puede ser negativo, ¿sí? El segundo término de los tres, ¿sí? Entonces, ese puede ser positivo o puede ser negativo, ese sí no, pero el primero y el último siempre deben ser positivos. Listo. Además, debe cumplir que es el doble producto. ¿Qué es el doble producto? Pues haber multiplicado por 2, ¿no? El doble producto de las dos raíces. Si cumple esto, inmediatamente podemos decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Miremos a ver a la siguiente expresión. 3x cuadrado más 6x más 9. Vamos a mirar. Cumple que tiene los tres términos, que el primero y el último son positivos. Ahora vamos a comprobar que sí sea completamente el trinomio cuadrado perfecto. Primero, no es necesario ordenar. Mire, ya está. ¿Cómo lo ordeno? De acuerdo al exponente. A la 2, a la 1, y este como no tiene variable, es a la 0. ¿Sí? Listo. Entonces, el primero y el tercero son positivos. Vamos a extraer la raíz cuadrada del primero y del tercero. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Vamos bien, el primero y el tercero van cumpliendo. Ahora vamos a mirar, comprobar que si yo duplico o multiplico por 2 las dos raíces, me debe dar el término que está allá en la mitad. Como nos dio 6x y es 6x acá, sin importar el signo que tenga ese término, entonces decimos, sí, es un trinomio cuadrado perfecto. Listo, después de saber que es un trinomio cuadrado perfecto, lo vamos a factorizar. ¿Cómo se factoriza? Mire, se toma la primera raíz. ¿Quién es la primera raíz? X. Ahí está señalado en rojo. El signo del segundo término era positivo, por eso colocamos más. Y 3, que es la segunda raíz. Después de tener eso, se cierra el paréntesis y se eleva al cuadrado. Por eso la respuesta es x más 3 todo elevado al cuadrado. O sea que concluimos que un trinomio cuadrado perfecto proviene de un binomio al cuadrado. La siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Miremos a ver, aquí está x a la 2, aquí no aparece x, o sea que quiere decir que a la 0, y aquí va a la 1. Está en desorden, nos toca ordenar. Además, si nos damos cuenta, el último término es negativo, y recuerde que el último no puede ser negativo. Entonces, vamos a ordenar. Quedaría 4x cuadrado. ¿Cómo se ordena? Con respecto a una de las letras. En este caso lo ordené con respecto a x, porque mire, aparece x a la 2, x a la 1 y el término que no tiene x, o sea, x a la 0. Segundo, confirmamos que el primero y el tercero son positivos. Bien. Tercero, bueno, les traemos la raíz, entonces 4x al cuadrado, la raíz, y la raíz de 9y cuadrado. La raíz de 4x cuadrado es 2x y de 9x cuadrado 3y. 9y cuadrado es 3y. Listo. Comprobemos que el segundo término es la multiplicación de las dos raíces por 2 o duplicadas, ¿no? Entonces, mire, nos da 2 por 2, 4 por 3, 12 y x por y, xy. 12xy sí es perfecto, si es un trinomio cuadrado perfecto, procedemos a factorizar. Entonces, toda la expresión es igual a la primera raíz, que es 2x, la segunda raíz, 3y, el signo del segundo término, cierro y elevo al cuadrado. Fácil. Miremos a ver el otro trinomio. Este trinomio es de la forma 2x elevado a la 2n, o sea, ¿qué quiere decir? Que x siempre debe ser par. 2n es la forma de un número par. Entonces, debe ser par. Y luego dice b, x a la n. Miren, si aquí está 2n y aquí n, quiere decir que es la mitad. No importa el exponente que tenga el primer término, siempre debe ser positivo y el segundo término debe tener exponente a la mitad de ese primer término. Y ese es el término independiente, ¿sí? Aquí ese es un número. Ese no va a tener variable. Listo. Entonces, ya sabiendo todo eso, bueno, ¿qué otra característica tiene? Que el coeficiente del primer término siempre es 1. O sea, no va a haber un número diferente. ¿Ya?
¿Qué más tiene? El primer término, como el exponente es par, quiere decir que va a tener raíz cuadrada. Siempre va a tener raíz cuadrada. Es el único que tiene raíz cuadrada. El último no tiene raíz cuadrada. ¿Listo? Bueno, miremos a ver cómo lo vamos a factorizar. Entonces, lo vamos a hacer en 3 pasos. Bueno, hasta 6. ¿Sí? Entonces, ya se los voy explicando, no los leamos porque para qué. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos que sacarle la raíz cuadrada al primer término y ese va a ir en los 2 factores. Y en los 2 factores solamente va a quedar la variable, ¿sí? O sea, va a quedar algo así, de esta forma como está aquí, x elevado a la n, bueno, con raíz, y los otros 2 términos que acompañan son números, son términos independientes y deben cumplir la condición de que si estos signos que aparecen acá, que ya ahorita les digo de dónde los vamos a sacar, son iguales, se va a sumar. Si esos signos que aparecen ahí son diferentes, o sea, uno positivo y otro negativo, vamos a restar, ¿ya? Pero entonces, dice que al multiplicarlo nos den el último número y que al sumarlo nos den el coeficiente del segundo. Vamos a mirar. Entonces, por lo menos, factorizar x a la 2 más 3x menos 10. Entonces, lo primero que hacemos es extraerle la raíz cuadrada al primer término. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. ¿Y qué vamos a hacer? En ambos factores vamos a colocar la x. Luego vienen los signos. Entonces, en el primer factor va positivo. ¿Por qué? Porque se coloca el signo del segundo término y el segundo término es más 3x, por eso colocamos allá más. Y en el siguiente dice que va la multiplicación de estos 2 signos, del segundo y del tercer término. Más por menos, menos. Entonces ya tenemos en uno positivo, el otro negativo. Y nos faltarían solamente 2 términos. Que esos 2 términos que aparecen y que van a estar aquí son 2 números que van a cumplir ¿cuál condición? Que multiplicados me den 10. Entonces yo busco 10 descompuesto me da 1 por 10 o 2 por 5, no hay más. Mira, aquí la tenemos, 1 por 10 y 2 por 5. O sea que tenemos 2 posibles soluciones, pero no podemos colocar las 2, solo una. La siguiente condición, que según el signo que tengan, como aquí es positivo y aquí es negativo, entonces signos contrarios, ¿qué pasa? Se restan. Que restados, que al restar cualquiera de estos nos dé el coeficiente de acá. Entonces miremos a ver. Si no es sumando, es restando. Entonces, a 10 le quito 1, porque 1 por 10, 10, y 10 menos 1, 9. No es el número que necesitamos. Pero 5 por 2 nos da 10, y a 5 le resto 2, me da 3. Este sí me sirve, este no me servía. ¿Por qué? Porque 3 es el coeficiente. Por lo tanto, la factorización de esto es x. Aquí colocamos, los números que nos sirvieron fue 2 y 5, ¿no? Entonces, como una forma rápida de no molestar con signos, pues simplemente ¿qué colocamos? El mayor en el primer paréntesis y el menor en el segundo. De manera que si a 5 le quito 2, me da 3 positivo. Pero si fuera el contrario, si a 2 positivo le resto 5, me va a dar menos 3. Y no es menos el signo que está acá. Entonces, ¿cómo nos ahorramos esa cuestión de los signos? Siempre en el primer paréntesis coloquemos el factor mayor. Listo. Ahora, el otro trinomio, este es un poquitico más complicado porque lleva un ejercicio más, ¿sí? ¿En qué cambia con el anterior? El anterior era x a la 2n más b, x a la n más c. Lo único que cambia es que este valor es diferente de 1. Acá siempre era 1. Aquí es cualquiera diferente de 1. ¿Listo? Vamos a mirar, vamos a seguir estos pasos. Entonces, como no puedo sacarle raíz cuadrada a este primer término, que es lo que decimos con el otro, pues fácil, lo voy a convertir en un número cuadrado. Pero mire, a la variable, a x cuadrado, sí le podía sacar la raíz. Era al 5 el que no. Pero entonces, para convertir ese número en un número cuadrado, pues fácil, lo voy a multiplicar por el mismo. 5 por 5, 25x cuadrado, o en su defecto, 5x elevado a la 2. Sí, pero me ocurre algo, que en matemáticas yo no puedo hacer eso es cambiar un número.
Si yo multiplico por 5 al primer término, también al segundo y también al tercero. Pero si multiplico quiere decir que quintupliqué ese polinomio, pues tengo que dividir para poderlo simplificar. Entonces, por eso se multiplica por 5 quintos. 5 dividido en 5 da 1. En realidad voy a multiplicar por 1, pero ese 1 lo acomodo a mi conveniencia. Entonces, mire, multiplico por el primero. ¿Sí? Voy a escribirlo acá. 5 factor de 5x cuadrado más 6x más 1. Entonces, 5 por el primero, me queda 5 al cuadrado, x al cuadrado. O como lo puedo expresar como 5x todo al cuadrado. Uy. Luego, el 5 por el 6. Entonces, mire, 5 por 6. Pero como no me conviene así, necesito que dentro del paréntesis quede lo mismo que está acá. Entonces, pues saco el 6 y meto el 5. Por eso queda 6 por 5. Y luego, 5 por 1. 5 por 1 sí da 5. Mire, ese es el único que realmente multiplica. Pues todos los multiplicamos, pero no realizamos la operación, sino simplemente la dejamos expresada. Entonces, nos queda 5x al cuadrado más 6 factor de 5x más 5. Y ahora sí, me quedó facilito para que a este primer término le pueda sacar raíz cuadrada. Entonces, miren, raíz cuadrada de 5x todo al cuadrado, pues es 5x. Entonces va 5x en el primer factor, 5x en el segundo, igualito que en el pasado. En este es positivo, aquí coloco positivo. Este más por más, en el segundo va positivo. Por eso aquí nos quedó 5x más, 5x más. Ahora voy a buscar dos números que multiplicados den 5. Entonces, por lo menos el 5 es lo mismo que 1 por 5. No hay ninguna otra multiplicación porque resulta que 5 es un número primo. Y de la única manera que es 5 es multiplicar a él por la unidad. Y ya. Listo, entonces ya sabemos que es el 1 y el 5. ¿A quién coloco primero? Al 5 y a quién coloco de segundas el 1. Aunque aquí no importan los signos porque es una suma. Entonces, venga, me faltó algo. Y 1 más 5 me da 6. 6 es el coeficiente del segundo término. ¿Dónde está? Aquí. ¿Sí? Entonces, perfecto, me dio. Por eso coloco el 5 y el 1. Después de colocar eso, me quedó una expresión de esta manera. Ay, pero necesito simplificar. Fácil, entonces, ¿aquí qué se hace? Se saca factor común. Como el 5x más 5 tenían en común el 5, pues sacó factor el 5. O en su defecto decir, quinta de 5, 1, de 5, 1 y de 5, 1. Listo. Aquí, ¿quién me quedó? X más 1. Este quedó igualito. Y ya en el denominador, pues no está el 5 porque lo que hicimos fue simplificar. Fácil, ¿cierto? Bueno, muestre a ver. Vamos aquí con un ejemplo. Vamos a hacer el paso a paso. Entonces, ya sabemos, este no tiene raíz cuadrada, pero la variable sí. Entonces vamos a multiplicar por 6, o sea, por él mismo para convertirlo en un número cuadrado, para que quede 6 al cuadrado. Listo. Entonces multiplicamos por 6, pero si multiplicamos por 6, dividimos por 6. Entonces quedaría 6 factor de 6x cuadrado menos 7x menos 3, dividido todo en 6. Aplico la distributiva, ¿sí? Entonces quedaría 6 por 6, pues 6x todo al cuadrado. Listo. Más por menos, menos 6 por 7, pues lo mismo que 7 por 6. Acuérdense que ahí lo que hicimos fue cambiar. Y más por menos, menos 6 por 3, 18. Esa sí se hace. Ahora sí, este primer término sí tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, como tiene raíz cuadrada exacta, entonces ya podemos empezar a mirar. Y el 18, me toca mirar dos números que multiplicados den 18. Miren, entonces, 1 por 18, 2 por 9 y 3 por 6. Uy, encontré tres formas de multiplicar para que me den 18. O sea, voy a hallar primero los números y ahorita factorizamos. Pero como el signo de, voy a mirar los signos cómo quedan. Entonces, mire cómo me va a quedar. Según los signos, pero entonces ahí nos toca mirar. Entonces, miremos a ver. Raíz de 6x al cuadrado, 6x aquí, 6x allá. Primer signo, menos. Y menos por menos me da más. Por eso aquí da positivo. Uno da positivo, otro negativo. Entonces necesito que al restarse se den ¿quién? El número 7, que dé 7. Entonces miremos a ver. 18 menos 1 da 17. O sea, esto no me sirve. A 9 le quito 2, quedan 7. Uy, sí, esta es la que me sirve. Porque hacia 6 le quito 3, dan 3. Realmente siempre va a ser uno solo el que cumple la condición. Entonces ya sabemos que los números son 2 y 9. ¿Cómo hacemos? Ay, perdón, me adelanté.
¿Cómo hacemos? Ah, pues fácil. Vamos a colocar el 9 y el 2. Recuerden, el mayor en el primero. Listo, ahí me toca simplificarlos para quitar ese 6 del denominador. Resulta que a este lo puedo dividir en 6, pero este no. No me da exacto. A este lo puedo dividir, este no. Entonces, ¿qué hicimos? Encontré que entre 6 y 9 lo común es el 3. Y que entre 6 y 2 lo común es el 2. Entonces, factoricé y me quedó de esta manera. Ahora sí, puedo simplificar. El denominador es 6, pero lo voy a expresar como 3 por 2 para que este 3 se vaya con este 3 y este 2 con este 2. ¿Listo? ¿Y ahí qué me queda? 2x menos 3 por 3x más 1. Y listo. Este era el recorderis que tenía de la parte de álgebra, de los casos de factorización, aunque son 10 casos, que fue lo que trabajamos, se conocen desde el colegio, pues no alcanzábamos a abordarlos todos y realmente estos son muy relevantes. Bueno, los cubos también. En realidad cualquiera de ellos se puede utilizar para trabajar en cálculos, y en el cálculo diferencial, en el cálculo integral. A veces se hace necesario. Los que tienen de pronto inscrita álgebra lineal. Y para otras expresiones, para otros cursos que quizás vaya algo de funciones. ¿Listo? Listo. Ahora sí, algunos conceptos, vamos a trabajar los básicos de estadística. ¿Listo? Entonces ya cambiamos el chip, ya no hablamos de álgebra, vamos a hablar de estadística. Entonces, la estadística es una parte de la matemática que nos ayuda digamos que a sacar conclusiones, a definir, a aplicar y a poder sacar de esas conclusiones, poder avanzar mucho más allá y dar formas de mejorar o de solucionar algún problema. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona la estadística? Pues entonces, con ella, ¿qué hace? Identificamos en la situación, ¿cierto? Y podemos a través de cualquier medio, de una entrevista, de una encuesta, ¿qué más podemos hacer? De mediciones podemos recolectar datos. Esos datos, después de haberlos recolectado, los organizamos. ¿Sí? ¿Cómo los organizamos? En tablitas para que sean de una forma resumida, ordenada y visualmente atractivo para que cualquiera lo pueda leer, entender. Y con eso se puede interpretar la información. ¿Asociada a qué? A las diferentes actividades o a lo que queramos averiguar, ¿sí? Del quehacer humano de una forma sistemática, ¿sí? O sea, vamos a hacer un engranaje de muchas cosas y para poder tomar esas conclusiones o determinar alguna situación. Dice, los resultados que se obtienen a partir de la utilización de los métodos estadísticos se pueden aplicar en muchas áreas, ¿sí? En la parte científica, sobre todo, pero la parte de mercadeo y de todo esto utiliza la estadística para saber si un cierto producto es aceptado o va a tener buena venta sí, o sea, o si sirve venderlo en esa parte, sí, porque por lo menos si vamos a decir, vamos a vender unos carros lujosos y vamos a ofrecer a los estratos 3, 2, 1, muy seguramente eso no funciona, ¿no? La lógica no es así. ¿Por qué? Porque esos autos muy lujosos pues son muy costosos y los ingresos no van a permitir obtener uno de esos, ¿sí? Entonces, muy seguramente hacia la parte donde están los barrios de estratos menores no van a colocar una venta de esos carros, ¿sí? Entonces lo van a colocar es donde sean muy atractivos y que tengan la posibilidad de obtenerlos. Bueno, más o menos para eso funciona la estadística, para determinar si una medicina funcionó para el tratamiento, para un tratamiento, bueno, una cantidad de cosas. La estadística se usa en muchísimas áreas, muchos campos. Bueno, algunos conceptos fundamentales de la estadística, entonces está la estadística descriptiva. Entonces, cuando los resultados de ese estudio que se hizo no pretenden más allá de determinar,
el 80% sí compraría el producto y ya, no más, ¿sí? Es decir, ay, no, el promedio de ingresos en cierta población es de un salario mínimo. Eso, hasta ahí nomás trata la descriptiva. Mientras que la inferencial toma todo lo que deja la descriptiva, ¿sí? Y no solamente se queda ahí, sino va un poquito más allá. Venga, yo coloqué ejemplos acá. No. Bueno, va un poquito más allá. A ver, un ejemplo. En la estadística descriptiva, hablamos de, se aplicó un examen en un curso, ¿sí? Se aplicó un examen de un curso, un examen de matemáticas, a ver, de álgebra, en un curso, y el 70% de los estudiantes no respondieron, era un único ejercicio. Entonces, podemos decir que el 70% de los estudiantes perdieron la evaluación. Hasta ahí va la estadística descriptiva. Pero ¿hasta dónde va la diferencial? Entonces uno dice, bueno, pues fue el 70%. ¿Qué ocurrió ahí? O fue una distracción, o el ejercicio estaba muy complicado, o estaban distraídos y no prestaron atención, o la explicación que se dio no fue la acertada, porque entonces, igual, de todas las formas, no pasaron. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar eso? Bueno, entonces vamos a aplicar ciertas estrategias y eso. Hasta ahí va. Eso sí ya es estadística inferencial. ¿Sí? Cuando no solamente viene la descripción y es un dato como que cualquiera, sino que a partir de esas conclusiones se puede analizar y dar una solución a esa problemática. ¿Sí? Hasta ahí va la inferencial. Bueno, ¿de quién? Ahí cuando nos hablaban de conjuntos de población, entonces, ¿qué es una población? Es el conjunto de todos los individuos que cumplen la característica, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de los estudiantes de álgebra, estamos hablando en el colegio, ¿no? Digamos de los niños de octavo. No puedo decir que la población va a ser los niños de primero de primaria, ¿sí? Porque vamos a hablar de casos de factorización algebraicos. No puedo. Entonces la población simplemente van a pertenecer a la población esos individuos con los cuales se pretenden analizar y tener el estudio y que cumplen la condición para estar ahí, ¿sí? La población puede ser finita o puede ser infinita. Entonces esa población finita no es una población realmente poca, es pequeña, que se puede manejar, y es infinita cuando no podemos determinar cuántos individuos alcanzan a pertenecer a esa población, porque por lo menos, voy a hablar de los insectos, vamos a hacer un estudio de los insectos. Si vamos a mirar una población infinita, porque ni siquiera determiné cuál de los insectos, ¿sí? Si hay muchas clases de insectos. Bueno, entonces, cuando esas poblaciones así sean finitas, porque es que puede ser finita de 1000 o de 2000 o de 1.000.000, ¿sí? Sabemos que tiene fin, sabemos cuántos son por todos, pero no todas las veces podemos trabajar con todos. Entonces ahí es donde se toma la muestra. Entonces la muestra es una parte de la población, es un subconjunto de ese gran conjunto que es la población, ¿no? Y que se debe seleccionar de manera asertiva, de manera que esa parte de la población que se saque sí sea representativa de la población. Porque si vamos a hablar de la población de Acacías, y solamente voy a tomar un barrio de la periferia, ¿sí? Para averiguar los ingresos de los habitantes de Acacías, y están por allá en la periferia, unos no ganan ni un mínimo, otros ganan un mínimo. Entonces, esta conclusión, los habitantes de Acacías en promedio no alcanzan a ganar un mínimo. Ese estudio estuvo mal hecho, porque aunque revisé la población de Acacías, aunque tomé los datos de Acacías, no se los tomé a todos, y no es necesario tomárselo a todos, pero al sacar la muestra no fue representativa porque solo saqué una partecita pequeñita de la población que no representaba a todos. ¿Qué me tocaría hacer? Tomar unos de cierto estrato, ¿cierto? O sea, tengo que trabajar con los diferentes barrios, sacar ciertos individuos de los diferentes barrios para poder tener algo más acertado, ¿sí? Entonces, se debe ser muy meticuloso con esa parte de la población. Listo, otro concepto es la variable.
Entonces, las variables es la característica que va a ser medida, ¿sí? Entonces, esas variables pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. Cuando hablamos de cualitativas, estamos hablando de cualidades, de preferencias, de gustos, donde lo que se pregunte o bueno, lo que se quiere averiguar, la respuesta no es un número. Ahí ya sabemos que es una cualidad, ¿sí? Esas, dice que la modalidad que se presentan en estas son simplemente atributos o categorías y solamente algunos se podrán clasificar, ¿sí? Entonces, ya miramos eso, que si se pueden clasificar o no. Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas, cuando se pueden tomar dos valores posibles. Si uno le pregunta, ¿desayunó? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, simplemente las respuestas que podemos encontrar son dos, ¿sí? Aunque son abiertas, son dos, o sí o no. Y las politómicas cuando puede tomar más de tres valores. Dentro de esas se pueden distinguir las variables cualitativas nominales y las cualitativas ordinales. Las nominales dice que esos valores no tienen ningún orden, ¿sí? No los podemos ordenar. Y pues, en ejemplo, los colores, un lugar de residencia, el estado civil, porque mire, puede ser soltero, casado, separado, divorciado, viudo. ¿Cuál iría de primeras? Cualquiera, o sea, ahí no importa el orden en que se coloque. Las profesiones, tampoco. A menos que dijera, bueno, depende de los ingresos por profesión. Eso es otro cuento, ya no sería cualitativa porque metimos números, no es que yo dije el ingreso, cuántos son los sueldos. Listo. Y esas cualitativas ordinales son las que sí pertenecen a ciertas categorías y sí las podemos ordenar de alguna manera, ¿sí? Entonces, porque obedecen a escalas, como dice aquí. Entre esos puede ser, bueno, es leve, moderado, grave, entonces ya podemos determinar que esos, ¿sí? O mucho, poco, nada, bueno, regular, ¿sí? Esas cosas sí las podemos, digamos que poner una categoría de menos a más o de más a menos. Otras, pues, mire, por lo menos las medallas, oro, plata y bronce. Nosotros sabemos que oro se gana el del primer puesto, la plata el del segundo y el bronce el del tercero. Entonces, hay una forma de ordenar esas variables. Por eso se llaman las cualitativas ordenales. A esas también las llaman las cuasi cuantitativas, o sea, casi que por algún lado pudiéramos decir, porque tienen un orden. Y recordemos que todos los números pues son ordenados, ¿cierto? Bueno, ahora las cuantitativas cuando se representan o se expresan por medio de cantidades o de cantidades numéricas, ¿no? Y pueden ser discretas o continuas. Las discretas son esas que usan una escala definida de números. En conclusión, que trabaja con números naturales. Ya, ahí está. Y la respuesta, número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? No podemos decir tengo medio hijo, ¿no? Tengo 3 hijos, tengo 2 hijos. Número de balones, tengo 2 balones, no puedo decir que 2 y medio porque es que uno lo tengo inflado, el otro desinflado, entonces es como la mitad. No. Son términos, pertenecen a un rango específico. Conclusión, los tomamos como números naturales. Y las continuas, dice que ese rango puede ser más amplio y se pueden trabajar con los números reales. Específicamente, ¿cómo las identifico yo? Porque trabajan con números decimales y ya. Entonces, si hay números decimales, son continuas. Si hay números enteros en esas variables, son discretas. Bueno. El muestreo, bueno, como allá les dije lo de la muestra, si la muestra no es bien tomada, pues lógico que no vamos a llegar a una buena conclusión. Ese muestreo aleatorio, porque los muestreos aleatorios pueden ser de la siguiente manera. Puede ser un muestreo simple. Entonces, si la muestra de la población del mismo tamaño tiene igual posibilidad de ser seleccionada. Entonces, cualquiera de los datos o de los individuos que aparecen ahí tienen la misma posibilidad de ser seleccionada. Eso es un muestreo simple. Es sistemático cuando se utiliza una forma,
¿sí? De seleccionarlos de una manera ordenada. Entonces, si yo tengo una cantidad de datos y los tengo ya ordenados en tablas y yo digo, aleatoriamente voy a tomar de uno en uno, ¿sí? De uno en uno, pero hallando el tamaño de la muestra de los 3000 datos que tengo, me dio un tamaño de la muestra, solamente voy a tomar 500 datos, ¿sí? Entonces, este muestreo sistemático dice, entonces, dijimos que eran 3000, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Esos 3000 los dividimos en los 500 y eso nos da 6. Y yo dije que de uno en uno. Entonces, inicio con uno, los que tengo allá en la tabla, tomo la primera fila y la siguiente fila, ¿qué voy a hacer? 1 más 6. Entonces voy a tomar la fila número 7 y a la siguiente 7 más 6, 13, la fila número 13, 13 más 6, 19. Entonces, de una forma ordenada, fui tomando, ¿de dónde inicié? Un número aleatorio y escogí el 1, ¿sí? Y fui agregando de 6 en 6. Esta es una forma de hacerlo sistemáticamente, ¿sí? Hasta que voy a llegar hasta el dato número 500. Bueno, o sea, no sé exactamente cuál voy a quedar, pero todos estos datos los voy a sacar de esos 3000 que tengo. Esa es una forma sistemática, ¿sí? O también se puede organizar por el medio de códigos. Esa es otra forma sistemática. Es estratificado cuando la selección cuenta con grupos o estratos, ¿sí? Cuando ya de la población la tenemos reorganizada, ¿sí? Entonces ahí es donde viene de pronto la población de un municipio, ya está estratificada, ¿cierto? Entonces hay ciertos barrios que pertenecen al estrato 1, otros al 2, al 3, ahí ya están estratificadas y sacar la muestra, entonces uno dice, yo voy a sacar 500 individuos de cada uno de los estratos para tener de todos. Ah, bueno, es otro cuento, ¿sí ve? Ya estaban ordenadas y se toma una muestra de ese ordenado que aparece allá. Y el de conglomerados dice, si para seleccionar se tiene en cuenta que se divide la población en grupos convenientes para el muestreo y luego se seleccionan grupos al azar que conformarán la muestra. Entonces, aquí ya ese conglomerado, entonces se vuelve como a conformar grupos, pero esos grupos los acomoda uno a conveniencia. Y dentro de esos grupos empieza a sacar cosas, ¿ya? Esa es la de conglomerados. Listo. Eso era lo que les tenía para el día de hoy. No sé, alguna preguntita que tengamos por ahí, alguna preguntita. ¿Sí? ¿Sí hay preguntas o no hay preguntas? ¿No tienen preguntas? Pues, profe, qué pena con usted, pues como entré tan tarde, pues la verdad no he entendido mucho. Soy un poco perdida. Ay, no me digas esas cosas, me hace sentir mal. No, mentira. Lo ideal es que hayamos podido hacer un repaso, de que recordaran un poquito de muchas cosas, porque estos son temas de colegio y a veces se pasan así por encimita y aquí sí los vamos a usar, ¿sí? Aquí sí los vamos a usar. Muchos de ustedes escogieron alguno de los programas, son las ingenierías y realmente casi en todas aparece la matemática. Entonces lo ideal era hacerles un repaso. Esto es lo que teníamos para la segunda sesión. La tercera sesión y última es mañana a la misma hora y abordaremos otros semitas que tienen que ver de pronto con la parte de lógica y con la teoría de conjuntos, que para muchos que tengan por lo menos pensamiento lógico y matemático les va a ser de una ayuda interesante y para los otros para recordar. ¿Listo? Entonces, Aurorita. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, licenciada Erika, por su aporte hoy en nuestra segunda sesión de
metodológico matemático. No se preocupen, estimados estudiantes, a sus correos se les estará enviando la grabación de estas web, entonces, para que ustedes estén atentos. Los esperamos mañana en el mismo horario para la sección número 3 y ya terminamos y les envío la grabación completa a todos los que nos acompañaron amablemente en esta tarde. Muchísimas gracias al monitor Francisco, que también nos acompañó. Les pido a todos los que están ahí que habiliten su cámara. Vamos a tomar una evidencia. Francisco, por favor, también. Y que es el monitor que está en acompañamiento. Muchas gracias, William, Santiago, Giselle, gusto en saludarlos. Lady, que ayer estuvo atenta, que ya sé quiénes estuvieron ayer. Tengo acá la asistencia en mi cabeza. Vale, muchas Muchísimas gracias. Ya tomé el pantallazo. Que tengan una feliz tarde. Licenciada Erika, es un gusto volverla a saludar y nos vemos mañana. Bueno, Profe, yo ayer no alcancé a presentar la evaluación. Sí, yo ahí les estoy compartiendo. Es el mismo link. Entonces puedes tomar el link, cópienlo y lo pegan en su navegador. Ah, ok. Listo. Listo. Muchísimas gracias. listo. Voy a parar la grabación.